a Demoliendo el Muro, la pregunta de rigor. ¿Tú viste Demoliendo el Muro? ¿Qué versión de Demoliendo el Muro viste? ¿Y qué impresión te causó en su momento? Yo vi la versión del 93. Eso significa que yo estaba en tercer año de arte en la Universidad Católica. Entonces me causó mucha impresión porque en definitiva era ver a las personas que escribieron el único texto que nosotros teníamos para saber de arte chileno contemporáneo, que era el Chile Arte Actual, verlos ahí contando la historia, entrevistando a los artistas. Entonces sí que fue un documento importante que complementaba en cierta forma la educación que recibíamos en la universidad. Sí fue. Y en ese momento, además, como que había varios programas que tenían ese interés de relevar cultura, digamos, frente a lo que había en los 80, ¿no? ¿Se Mm, acuerda? mm. Jugó en el arte, cosas de Sí, eso. sí. ¿Tú crees ahí que la televisión cumplió un rol interesante en eso, en difundir cosas que no se podían conocer de otra manera? O sea, yo creo que fue un periodo histórico importante porque la televisión tenía como un rol cultural informativo, de mostrar a los artistas, mostrar lo que estaba pasando en la escena del arte, cosa que hoy día no se ve o probablemente se ve en este programa que hace César Gabler, pero que es más anecdótico porque entrevista como ciertas cualidades o temas en los artistas o en la escena del arte, más que ser un tanto historiográfico y darte cuenta de lo que ocurre en ese momento en la escena. Entonces yo creo que eso se perdió. A lo Y mejor se también puede recuperar. tú dirías que hay una función de archivo también en el programa de Dallas Ibrich, en el sentido de documentar a los artistas en un momento. Pienso ahora el programa de los 80, el primero, no sé si eso después lo pudiste ver o lo revisaste más como archivo, digamos. O sea, Esa otra. vi algunos, pero capítulos muy cortos. Claro, yo creo que es como, viene a complementar el libro este como documento audiovisual y uno tiene la posibilidad de ver a los artistas conversando sobre lo que pasaba en la escena. Eh, Como archivo, claro que es importante, o sea, es fundamental, yo creo. Y no he visto que exista otra iniciativa de esa envergadura hoy día. Y pasando al tema de tu trabajo ya más profesional con el campo del patrimonio artístico. ¿Cuál es tu aproximación? ¿Cómo llegas a combinar estos dos mundos que aparentemente, para una mirada, están un poco disociados, distanciados, que es el patrimonio y el arte contemporáneo? ¿Cómo llegas tú a eso? Eh, a ver, yo me formé como artista visual de la Católica, pero nunca hice una carrera de artista, teniendo el background en historia del arte occidental y local. Sin embargo, después fui derivando al tema de la gestión cultural y después hice un máster en museología y ahí empecé a darme cuenta que existían otros campos como la documentación de obras de arte contemporáneo que en Chile no existe. ¿Ya? Y no solo eso como tema, sino que instituciones y centros de investigación que hablan de la documentación de instalaciones, por ejemplo. Entonces, yo me aferré a ese campo, porque es un poco lo que yo vi en este máster en museología trabajando con mi tutor que era conservador del MoMA, y él lideraba un equipo de documentación de obras de arte contemporáneo. Y después al regresar acá me di cuenta en conversaciones con gente del CNCR que documentación de obras de arte contemporáneo en Chile no hay. Eh, Cada día ya casi no hay escuelas de conservación en el sentido más tradicional del término. Entonces, la documentación de arte contemporáneo no existe, entiéndase como de instalaciones. ¿Podrías definir, para que se entienda, digamos, esto bien, qué se entiende técnicamente como documentación de artes visuales? Porque uno podría pensar que es simple y llanamente hacer una ficha, un catastro, un catálogo. Cuando yo estoy hablando de documentación de arte contemporáneo, estoy pensando en las instalaciones. Y eso significa que si voy a documentar instalaciones, tengo que usar otros registros, no solamente el registro escrito, sino que también hay que hacer un registro audiovisual. eh, y no solamente el artista, sino que entran ahí todos los personajes que participan de la realización de una instalación, porque ese es un trabajo interdisciplinario. Entonces existen protocolos para
relevar información de cada uno de los actores que participan de una instalación y después en el futuro, a 50, 100 años, yo pueda, como encargada de una colección o como conservadora o como a lo mejor compradora de esa obra, volver a instalar la obra. ¿Fija? Entonces, en definitiva, lo que vende el artista es un proyecto. Y al vender un proyecto, solamente se puede concebir como obra en la medida que esté tan bien documentado que a 50 años yo lo puedo volver a instalar. Y eso es algo que en Chile todavía no sucede. Ojalá que suceda en algún momento. Ahora, el panorama no es muy esperanzador porque yo, estando en la galería, organizamos 2 seminarios de conservación de arte contemporáneo en conjunto con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, porque ellos tenían el feedback técnico de saber si realmente hay conservadoras de arte contemporáneo. Y el diagnóstico de ellos fue que no hay. Y en estas 2 versiones del seminario nos dimos cuenta de que rápidamente el mercado quedó reducido a unos pocos conservadores que les interesaba el tema, pero que no tenían ni la experiencia en laboratorio, ni el trabajo con los artistas, ni conocían estos protocolos internacionales, porque también hay limitaciones de idioma. Entonces, y las carreras de conservación en Chile, al día de hoy debe existir una con suerte, o sea, hay algunos diplomados, hay algunos postítulos, hoy día hay un magíster en la Finisterra de conservación, pero no existen como una disciplina, como una licenciatura, donde uno realmente estudie de qué se trata de documentar una obra. Entonces, Y eso respecto a la documentación de colecciones privadas, colecciones públicas, los archivos que los mismos artistas tienen de sus propias obras, digamos, ¿no? Tu diagnóstico general para todos, o sea, cada uno de estos niveles, esa documentación, en base a ese estándar, digamos, internacional, tú dices que no existe. no existe. Ahora, sin embargo, hay algunos artistas que trabajan de manera mucho más informada, por decirlo. Entonces ellos son capaces de hacer un render donde va a estar la información de cómo se ubica la obra, de qué materialidad tiene, pero hay otros que definitivamente no trabajan así. Entonces uno tiene que hacer un trabajo con ellos de empezar a relevar información y preguntar cosas tan básicas como ¿se puede restaurar esta obra? ¿Qué pasa si yo cambio la materialidad? ¿Altera el significado de la obra? Ese tipo de conversaciones, que hay protocolos que están listos y establecidos por el INCA, que es una asociación un network de conservación y documentación de arte contemporáneo, hace ese tipo de preguntas. ¿Le interesa al artista que se restaure la obra? ¿Se puede restaurar? ¿O en realidad importa el paso del tiempo en este objeto, por ejemplo? Pero eso no existe acá. Entonces, el artista en general hace su obra, la instala en una galería, después se terminó la exposición y se lleva las partes del objeto a su casa, o a lo mejor vende eso. Pero es algo muy complejo porque, primero, por la escala de las obras, segundo, porque se requieren condiciones de manipulación y conservación especiales, que hoy día los depósitos de instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo, como el Museo de Bellas Artes, no tienen en general estándares de excelencia para manejar los objetos. Muchos no tienen las bodegas climatizadas. Nosotros, cuando yo trabajaba en la Galería Gabriela Mistral, arrendábamos una bodega climatizada para almacenar nuestra colección, pero yo tuve que buscar y finalmente encontrar una bodega que almacena medicamentos, y que ellos, porque almacenan medicamentos, tienen climatizado el espacio, y ahí almacenamos la colección. Pero si uno hace un recorrido por los depósitos, con excepción del Museo de la Moda, y probablemente el Museo de Arte Precolombino, no existen depósitos climatizados. Entonces, las normas, no hay normas que permitan tener como un cierto registro o documentación de cómo se manipula la obra, cuándo se monta, cuándo se va a desmontar, cuándo se va a reinstalar. ¿Te fijas? Entonces, no existen afuera, pero en nuestro contexto local no existen. Y la razón de que no existan, porque uno podría enlistar, bueno, razones económicas, evidentes, ¿no? Nunca es suficiente el recurso. Pueden haber razones, ¿no?, de políticas, digamos, ¿cierto?, en torno a los mismos artistas, digo, ¿no? De mi obra es precaria, mi obra es efímera, mi obra no me importa, o qué sé yo, que también es legítimo que los artistas lo planteen de esa manera, pues son los dueños. Pero yo creo que hay una tercera razón, no sé si tú coincidirás conmigo, que puede ser la más grave al final, digamos, que es la ignorancia, ¿no? O sea,
¿cómo estamos en el conocimiento respecto de eso? O sea, tú que sabes del tema, ¿no? Planteas que esto es así, es un diagnóstico técnico, pero el resto de los actores de la escena, finalmente a los artistas les importa, así como estar en el catálogo, aparecer en la historia y aparecer en la narración, que su obra sobreviva, digamos, que finalmente es eso, las condiciones de conservación. ¿Hay algo ahí de falta de conocimiento de todo esto? Yo creo que pasan las dos cosas. Pasa que hay una ignorancia y yo creo que pasa también que nosotros como que estamos muy aislados y no nos comunicamos ni siquiera con países cercanos en este contexto, estoy diciendo, de manejo de obras de arte contemporáneo. Brasil tiene un trabajo enorme avanzado en eso. Eh, Argentina no tanto, pero también, pero no hay un vínculo entre la gente que trabaja en esta disciplina a nivel regional, si queremos. Y por otra parte, yo creo que a los artistas no es una preocupación en este momento hacer un registro de la obra. Un registro, entiéndase, no una ficha, sino que un documento que permita el día de mañana manipular ese objeto y reinstalarlo. No existe esa preocupación. Y yo creo que eso es porque los artistas están muy preocupados de la inmediatez, de hacer su exposición, ojalá vender la obra y listo. No veo que se preocupen siquiera de entregar un documento que hable de cómo se va a montar esa obra en el futuro. ¿Y tú crees entonces que esta falta de conocimiento y esta falta de interés hace que nuestras colecciones, digo, tanto las privadas, las públicas y las de los mismos artistas, estén en un estado de vulnerabilidad o de peligro? Yo creo que lo que más atenta contra las colecciones es la falta de divulgación. No existe mayor difusión de las colecciones. No hay un trabajo en red a nivel de encargados de colección públicas o privadas. Tampoco hay un trabajo en red a nivel de coleccionistas de arte. No hay un trabajo en red a nivel de las colecciones que tienen los bancos, por ejemplo, o que existan medios de difusión para saber qué obras son las que ellos tienen. Entonces como que al final cada institución maneja el acervo que tiene de manera muy poco generosa, si tú quieres, o poco informada en el sentido de entender de que en realidad son documentos y que eso tiene que ayudar directamente a la formación de futuros artistas, por ejemplo. Yo en algún momento planteé en una universidad que era importante hacer un curso de documentación de obras de arte y era como... No, es más importante hablarles de crítica, de teoría, pero resulta que en la práctica, cuando terminen la carrera, de los 40 que egresaron de artista, con suerte 5 van a ser artistas y hay 35 que van a tener que trabajar en otros diversos oficios en el ámbito de la cultura y en el ámbito del arte contemporáneo. Y eso puede ser el archivo, puede ser la museografía, la conservación preventiva, pero no están formados para eso. Porque el medio nuestro, yo siento que la formación de los artistas visuales en general es muy teórica y estética. Están preocupados de la forma, del color, de cómo se va a ver la obra, pero no les importa hacer un buen plano de montaje, por ejemplo, o de reinstalación de la obra. Porque a lo mejor existe esta como soberbia de que es un conocimiento menor el registro o documentación de una obra. Sí. Ya, o sea, tú estás en la línea de que es mejor tener un estándar desde el momento mismo de la concepción y la producción y la gestión de la obra que incluya, digamos, esa como conservación preventiva, generando todos estos insumos, que venir años después a restaurar una situación que muchas veces es insostenible, digamos, y que es mucho más cara, más onerosa, más... No, sí, y fundamentalmente porque hoy día los artistas visuales lo que están vendiendo, yo estoy pensando en el mercado más norteamericano, te van a vender un proyecto. Eso le van a vender a un coleccionista y el coleccionista va a armar su proyecto en 5 o 10 años más y si se le agotó porque la itineró, la va a poder hacer de nuevo. ¿Fija? Entonces yo creo que es importante contar con esos documentos desde el día 1, porque eso también el artista puede reconstruir su trayectoria a partir de esos documentos. Si no es como, sí, alguna vez hice eso, pero no sé dónde quedó, no sé quién lo tiene, y esos son al final puros hoyos que van quedando en la historia.
Oye, Jimena, coméntanos un poco de cómo fue tu trabajo ahí en la Galería Gabriela Mistral, porque entiendo que antes de que tú entraras ahí a trabajar, un poco todo este tema también estaba medio ajeno, había quedado rezagado, siendo de que ahí desde, si no me equivoco, el año 95, ¿no? Tuvo esta voluntad de que los artistas que expusieran fueran dejando donaciones al Estado y que en definitiva, ¿no? Bien o mal, esa es como la colección de arte Sí, sí, contemporáneo del Estado, ¿no? sí. Lo primero es que la ¿Cómo fue eso? galería la creó Luisa Ulibarri, que era periodista y trabajaba en el Ministerio de Educación, y existe como documento un acta, una carta que ella envía a un artista solicitando una obra, y eso está fechado el 95. Entonces yo podría decir que el 95 partió esta idea de conformar una colección de arte contemporáneo de la Galería Gabriela Mistral. Y a partir de ese año se solicitaba a los artistas que exhibían en la galería una obra y se conformó un cuerpo de obras. No existía ningún criterio para ingresar esas obras. No existía ningún comité que dijera, ¿tenemos las condiciones técnicas para manejar esta obra en depósito? No, no las tenemos. O un comité curatorial, si quieres. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron acumulando las obras, se hicieron embalajes en su momento, pero embalajes que no cumplen con estándar internacional para sacar las obras, porque se hizo una caja sin pensar en los requerimientos del SAC, por ejemplo. ¿Ya? Se documentaron las obras en el sur, pero bajo descriptores con muy poca coherencia, o sea, existían como categorías grabado, silografía, serigrafía, cuando esas son técnicas del grabado. Entonces, lo que yo tuve que hacer cuando entré, lo primero fue usar descriptores internacionales que da el Getty Institute para documentar las obras de nuevo. Después mandar a hacer embalaje bajo estándares internacionales que me permitieran a mí sacar esas cajas, que no tener revestimiento interior que pudiera ser tóxico para la obra, como si tenían las cajas que ya estaban. Eh, Junto con el embalaje había que también mandar y enmarcar obras, o sea, había que hacer todo un trabajo de conservación preventiva enorme con la colección para poder pensar en, primero, conservar el patrimonio y después en difundirlo, porque no, como no tenemos un museo y las obras no están expuestas, están en un depósito, había que hacer un programa de itinerancias que garantizara que el 30% de esa colección se iba a exhibir a nivel nacional en 2 o 3 regiones por año. Entonces, como que las medidas fundamentalmente apuntaban a implementar un plan de gestión estratégica patrimonial con las obras, que significaba depósito, conservación preventiva, conservación directa en algunos casos, documentación, que era lo más importante, y después hacer un programa de difusión. Y lo que hicimos el año pasado fue incorporar un programa de mediación a la itinerancia. Y eso significaba que se hacía un trabajo con estudiantes en sala sobre lo que a ellos les llamaba la atención sobre estas obras. No era una visita guiada, sino que era un programa de mediación. Se trabajaba con los profesores, se trabajaba con los estudiantes, en algún momento trabajamos también con personas con discapacidad visual y auditiva y se hicieron prototipos de obras para que las personas pudieran tocar estos objetos. Se hizo un trabajo de mediación súper interesante y yo siento que bastante inédito para lo que es el arte contemporáneo, porque sí que hay visitas y hay talleres en el Bellas Artes, en el MAVI, eh, pero, pero esto era realmente mucho más condensado, se trabajaba con contenido. Entonces, y eso fue lo que alcanzamos a hacer con la colección, o sea, llegamos a tener más del 90% de las obras embaladas. Llegamos a implementar ahora este plan de mediación a nivel regional, no solo a nivel metropolitano como se hizo el año pasado. Eh, y también llegamos a una figura de donación de obra, que ya no era entregar la obra como se entregaba en el inicio de la colección, donde el artista perdía los derechos de propiedad sobre la obra, sino que llegamos a elaborar una política de colección en el 2012, donde el artista entrega una obra en comodato, entonces él siempre es el dueño de esa obra, pero el consejo tiene los derechos para la difusión con fines educativos y culturales. Y eso también es bueno, porque en definitiva el artista puede en cualquier minuto no pierde la autoría sobre ese trabajo. Además, donar obras que pueden resultar finalmente más interesantes,
más histórica. No, y lo que sucedió fue eso. En ese proceso, perdona, ¿quién elegía la obra que se donaba? Lo que pasa es que hasta el 2012, en realidad, la elección de la obra era responsabilidad del artista o de la directora de turno de la galería. Y lo que hicimos cuando se hizo la política colección en el 2012 fue establecer un comité que estaba compuesto por un representante del Centro Nacional de Conservación, porque hicimos un convenio con ellos, la encargada de la colección, la directora de la galería y el artista. Entonces, como aunando todos esos criterios se seleccionaba la obra. Pero además de eso, la política de colección definía a partir de cuándo estaba, de qué fecha la colección, qué periodo histórico cubre la colección y qué características de obra contiene esa colección, porque esa era la única manera de que nosotros pudiéramos decir si venía una persona con una obra de arte moderno, decirle la verdad no nos calza en el periodo histórico que cubre esta colección. Y por eso hicimos esa política, que además es un documento muy básico. Yo la hice en función de la política que tiene el MoMA, pero que si tú miras los museos en Chile, en general no tienen una política de dónde empieza su colección y dónde termina. ¿Te fijas? Y eso es algo muy básico, pero que nos podría permitir a nosotros como país decir, ok, en realidad este museo es de arte moderno y no es de arte contemporáneo, y este otro es de arte, como el Bellas Artes, por ejemplo, no tiene por qué comprar arte contemporáneo. ¿Te fijas? Y eso nos podría permitir en el futuro decir, necesitamos un museo de arte moderno, vamos a perfilar el museo de arte contemporáneo y necesitamos reperfilar el museo de Bellas Artes. Pero como ese ejercicio no se ha hecho, no se puede hablar de eso todavía. Y yo creo que eso incide en esto que hablamos delante, de la ignorancia que hay un poco, ¿no? Oye, entonces, ¿tú estarás de acuerdo con esta paradoja de que mientras más contemporáneas son las obras, están más necesitadas de conservación preventiva, etcétera? Que a lo mejor obras de hace 100 años, hechas en mármol, con materiales más imperecederos, etcétera, que claro, hay que estar atentos a ella, tienen que tener condiciones de conservación, pero su obsolescencia es mucho más lenta o más a largo plazo, y estamos acostumbrados a que en los últimos 50 años las obras de arte contemporáneo se manejan en un lenguaje cuya materialidad es muy obsolescente. Yo creo que mientras más... Hay una paradoja, te vuelvo a insistir, como en el sentido de dónde pongo yo la atención, el esfuerzo, el dinero y la política pública. O sea, yo creo que mientras más... Hay una paradoja, sí, a nivel local. Y yo creo que mientras más contemporánea la obra, más documentación requiere. Más registro y documentación requiere. No más conservación, porque muchas el significado de la obra en realidad puede estar más en el concepto, en la forma, pero la materialidad no es muy relevante para el arte contemporáneo, en la mayoría de los casos, en otros no. Entonces, sí que es importante mucho más la documentación. Nosotros ingresamos hace 2 años la obra de María Caranzi, que está compuesta por 5 manzanas, unas banderitas de papel y unas varillas de volantín. Entonces ese fue un tremendo desafío en términos de documentación. Primero porque ya era ingresar una obra absolutamente efímera a un cuerpo de colección que no es efímero y que tiene diversos tipos de registro de obra. Entonces, al final, ¿qué es lo que se ingresa ahí? Se ingresa un archivo, un registro de una obra, porque cada vez que vamos a mostrar esa obra hay que hacerla de nuevo. Y así trabajé yo con la artista en un protocolo de montaje que permite saber con qué frecuencia hay que cambiar las manzanas porque se pudren dependiendo de la cantidad de calor que reciben de la iluminación, cómo hay que pasar las varillas de volantín por la manzana para que en realidad se forme una elipsis y no un círculo, todo ese tipo de datos que son súper técnicos, pero que al final contribuyen a que el sujeto pueda apreciar la obra como es. Oye, y tú nos mencionabas el tema de la mediación. Yo te volvería a insistir, digamos, ¿cierto? En ese tipo de mediaciones, ¿qué rol cumplen, valga la redundancia, los medios? ¿Cómo ves tú ahí? Hoy día hay una discusión sobre una futura canal cultural del Estado, el rol de los medios digitales, ¿no? Etcétera. Porque claro, necesitamos más archivos, mejores archivos para generar ese proceso de documentación, pero también con mucha claridad, hoy día hay muchísima más información disponible que hace 30 años atrás, por ejemplo, cuando se hizo Remodelando el Muro en los 80. Yo creo que
a lo que deberíamos aspirar nosotros es que una persona en Arica o en Magallanes pueda acceder a una colección por vía remota, que es lo que pasa en muchos museos afuera. Tú te metes a una colección y vas a ver los objetos, te puedes meter a una sala si quieres, puedes armar tú una curatoría a partir de las obras que vas seleccionando. Nosotros como que deberíamos aspirar a eso. Ahora, en términos de cómo pueden aportar los medios, yo creo que pueden aportar mucho si es que se hace, si es que existiera una cantidad de tiempo casi legal que ellos tienen que cubrir lo que tiene que ver con cultura. Porque si no, se frivoliza todo. Entonces, por muy buenas exposiciones que nosotros pudimos tener en la galería, era sumamente aleatorio qué les iba a interesar a los medios cubrir o no. Entonces, un desperdicio porque al final hay recursos detrás de cada exposición y que muy poca gente se entera de eso. Entonces, pero es un problema yo creo transversal a la prensa hoy día. No están muy interesados en eso. Ya, no es que falten contenido, digamos. No, no faltan contenido. Hay una producción de contenido. Yo creo que sí, yo creo que existen también en los equipos. Nosotros damos los contenidos a mediación, nosotros decimos cuáles son los conceptos que queremos que ellos trabajen cuando están haciendo un trabajo con los niños en sala y decimos queremos que estos alumnos por lo menos se vayan con 3 conceptos: colección, patrimonio, curador, por ejemplo. ¿Ya? Y esos contenidos los doy yo, no los da el educador. El educador va a dar la metodología de cómo tiene que abordar esos contenidos. Y yo creo que en el tema de los medios debería pasar lo mismo. Se tiene que generar el espacio y el medio me va a decir a mí cómo le tengo que mandar la información y yo voy a dar los contenidos. Entonces no creo que sea un problema de contenido. Yo creo que es un problema de agenda. De voluntad, de voluntad.